Salud, queridos hermanos en Cristo Jesús. Una vez con ustedes, su hermano Alexis Mosquera, para ofrecerles una nueva catequesis acerca de la enseñanza católica de nuestra iglesia, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la vida natural y la vida sobrenatural del hombre. Todo en el contexto de que si nosotros desarrollamos la vida sobrenatural, buscamos con ello la santidad. Ustedes saben que la salvación se consiste en dos cosas: la redención y la santificación. La redención la obró Jesús, muriendo por nosotros en la cruz, derramando su sangre, ¿no? Él pagó por nuestros delitos que nosotros no podíamos pagar. Y luego se hace potable en nuestra vida a través del sacramento del bautismo. Ahí se nos aplica la redención de Cristo y somos justificados por la gracia, por los méritos de Cristo. Pero el bautismo no anula la debilidad del hombre. Borra el pecado original, pero no anula la debilidad del hombre, que es la tendencia al mal, la concupiscencia desordenada. Entonces, ¿eso cómo se sana? A través de la santificación. Y eso vamos a ver ahora en qué consiste. Pero primero vamos a hacer una pequeña reflexión que, digamos, para hablar no solamente de la vida natural del hombre y la vida sobrenatural, vamos a hablar un poco de las naturalezas que Dios creó. Y si miramos nosotros en Génesis, nos damos cuenta que Dios creó las cosas en un orden. Por ejemplo, la primera naturaleza que Dios creó fue la naturaleza mineral. Los minerales, que son las piedras, la roca, la tierra, el hierro, el zinc, el cobre, el bronce, el oro, la plata, etc. Todo tipo de piedras, incluso la misma tierra, es parte de la naturaleza mineral. La característica de ella es que ocupa un espacio, es materia física, ¿verdad? Entonces, pero no tiene vida y no es inanimada, ¿verdad? Pero tiene vida. Sin embargo, si no fuera por la naturaleza mineral, las demás naturalezas no pudieran desarrollarse. Después de la naturaleza mineral viene la naturaleza vegetal, que son todas las plantas que nosotros conocemos, los árboles, ¿verdad? Igual que la naturaleza mineral, la naturaleza vegetal también tiene espacio, también es materia, ¿verdad? Es física. Pero, ¿qué tiene de superior la vegetal a la mineral? Que la vegetal ya tiene vida. Tiene vida, las plantas tienen vida, ¿verdad? Y lo único que no son asexuadas, ¿verdad? Son asexuadas, se reproducen de otra forma, a través, como ustedes saben, de la fotosíntesis, ¿no? Bueno, después de la naturaleza vegetal viene la naturaleza animal. Son todos los animales, los caballos, las vacas, los perros, los elefantes, los tigres, todo eso, ¿no? Ellos, como la mineral, tienen materia, ocupan un espacio, ¿verdad? Como la vegetal, tienen vida, pero son superiores a ambas porque además de vida y materia son animadas, o sea, se pueden mover. Un árbol no se puede desplazar, una piedra no se puede desplazar por sí sola, pero los animales sí se pueden mover y tienen los famosos sentidos, los 5 sentidos externos, a saber, vista, olfato, gusto, tacto y oído. Y además son 4 sentidos internos que tienen también los animales. Vamos a verlo más adelante cuando vemos de la naturaleza humana, ¿verdad? Los animales son sexuados, se producen a través del sexo, ¿verdad? Entonces ya van 3 naturalezas los animales, ¿verdad? Ellos tienen sentidos y aquí tenemos que ir aprendiendo conceptos. Los sentidos son cosas que se pueden palpar, se pueden tocar, ¿ves? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, se pueden palpar, ¿verdad? Son cosas físicas. Y luego viene, pues, de la naturaleza animal, viene la naturaleza humana, nosotros los hombres, que tenemos espacio y materia como lo mineral, tenemos vida como la naturaleza vegetal, como las plantas, somos animados como los animales, tenemos sentidos también, los 5 sentidos externos y los 4 sentidos internos que ya hemos dicho. Vamos a explicarlo más adelante. Pero nosotros tenemos un alma espiritual. Estamos conformados con una parte espiritual que está dentro de nuestro cuerpo, que es el alma espiritual. Como veremos más adelante, que está compuesta de una voluntad para amar y un entendimiento para entender. Nosotros en eso somos semejantes a Dios, ¿verdad? Los animales, las plantas y las piedras no son semejantes a Dios. Son criaturas de Dios,
pero no son semejantes a Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos hace semejante a Dios? Que tenemos un alma espiritual, un alma inmortal. Las tres personas divinas son tres almas espirituales, ¿verdad? Igual que nosotros, en esos que somos semejantes a Dios. Estamos llamados a vivir eternamente. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se pudre, claro, para ser resucitado luego en el último día, ¿no? Pero mientras eso llega, el alma se va a Dios y pues recibe su juicio, su alma. Y el cuerpo se pudre, ¿no? Y como ustedes ya saben, ¿no? Los animales, cuando mueren, hasta ahí llegan. No hay cielo para los animales porque ellos no trascienden, ellos no tienen alma, ¿verdad? Entonces, nosotros seres humanos sí, tenemos un alma espiritual. Dentro de nosotros tenemos el alma y fuera los 5 sentidos. Y en el cerebro son los 4 sentidos internos que vamos a explicar ahora. Bueno, entonces, los sentidos están en el cuerpo y las potencias están en el alma, ¿ok? Porque nuestro espíritu, nuestra alma espiritual nuestro espíritu está formado de un alma, pero esa alma es inoperante, es decir, ella no puede hacer nada por sí misma. El alma se nos dio a nosotros en el orden de existir de la creación, es una sustancia espiritual. La palabra sustancia significa lo primordial, lo central de un ser, sí, la sustancia. O sea, pero no podemos actuar sin la sustancia. Eso les explico algo que se parece, ¿no? Digamos nosotros tenemos nuestro tronco y tenemos las extremidades inferiores y las superiores. Pero si a nosotros nos amputaran la pierna hasta arriba, las 2 piernas y los 2 brazos, no nos podemos mover ni podemos alcanzar nada. ¿Por qué? Porque esas extremidades son las que nos hacen que nosotros podamos caminar, correr, y las manos, los brazos para alcanzar algo. Bueno, así mismo es el alma. El alma está allí estática, como les dije, una sustancia, pero no puede actuar espiritualmente hablando si no es por la voluntad y la inteligencia. Entonces Dios es así. Dios es un alma espiritual con una voluntad para amar y una inteligencia para entender, para razonar, ¿verdad? Dios es inteligente, Dios razona, Dios es amor, con la voluntad nos ama, ¿verdad? Y Dios tiene un alma también, ¿no? Su sustancia, pero increada, divina, ¿no? Nuestra sustancia y nuestra alma es creada, es una criatura. Entonces, aclaro aquí, algunos doctores de la iglesia en antaño y algunos místicos y teólogos hablan de que el alma tiene 3 potencias y dicen que es la inteligencia, la memoria y la voluntad. Uno de ellos, por ejemplo, San Agustín, San Juan de la Cruz. Bueno, San Juan de la Cruz decía que eran 3 potencias. Cuando hablemos de potencia, recordemos que estamos hablando de algo espiritual. Las potencias son potencias del alma. Los sentidos son realidades del cuerpo, ¿verdad? Entonces, los sentidos se pueden tocar, se pueden ver. Las potencias no se pueden ver, pero existen, son espirituales. Están unidas a nuestra alma para que el alma pueda amar y pueda entendimiento, la inteligencia, ¿verdad? Entonces, algunos, como les decía, dicen que eran tres potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Pero San Juan de la Cruz, por ejemplo, dijo eso, pero era para darle un lugar a cada potencia de las virtudes teologales. La fe iba en la inteligencia, decía San Juan de la Cruz. La esperanza iba en la memoria y el amor o la caridad iba en la voluntad. Pero nosotros debemos saber que el magisterio de la iglesia está por encima de la opinión de cualquier teólogo, incluso de cualquier santo, incluso de un doctor de la iglesia. Y la Iglesia Católica definió en el concilio de Vienne. Vienne es un pueblo en Francia, en aquel tiempo era un pueblo pequeño. Se reunió el Papa con todos los obispos y definieron la naturaleza humana. Y dijeron que el hombre estaba compuesta de 5 sentidos, como ya sabemos, de un cuerpo, y dentro tenía un alma espiritual que tenía una inteligencia para pensar o razonar y una voluntad para amar, que esas son las 2 potencias del alma. Y si nos vamos al Catecismo Católico, en la tercera parte del Catecismo Católico, en el número 1705, dice lo mismo, que el alma tiene 2 potencias, la inteligencia y la voluntad. Entonces, eso es lo que la iglesia, el magisterio de la iglesia nos enseña. Como les dije, nosotros tenemos que enseñar lo que enseña el magisterio, ¿verdad? Y de los teólogos y de los doctores tenemos que tomar lo que coincide con el magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces, el alma está compuesta de una voluntad para amar y una inteligencia para entender. Y afuera están los 5 sentidos. Y están los 5 sentidos, los 4 sentidos internos. Internos se llama porque no lo podemos ver a simple vista, están en el cerebro. Los sentidos internos son 4 membranitas que están en el cerebro.
aunque no lo podemos ver a menos que abramos el cráneo, son 4 membranitas. El primer sentido interno es la memoria. El otro es la imaginación. El otro es el sentido común y la autoestimativa. Son 4 membranitas que mientras nuestra alma esté en nuestro cuerpo, están unidas a nuestra alma e interactúan con el alma, ¿no? Bueno, vamos a ver para que ustedes se den cuenta que la memoria no puede ser una potencia, o sea, una realidad espiritual, sino material, física. Por ejemplo, ustedes ven que ustedes tienen un perro. Pues yo tengo un perro en mi casa. Y cuando yo voy llegando de la calle en mi casa y el perro me ve, el perro me reconoce. Pero ¿cómo me reconoce el perro? Porque él me recuerda. Porque él se acuerda de mí. Él tiene en su memoria grabada mi imagen, mi voz, hasta mi olor, ¿verdad? Pero si llega una persona que él no conoce y extraña, el perro le ladra. Yo tengo un perro aquí que llega una persona extraña y le ladra. Cuando nos ve a nosotros, mueve la cola y se pone a jugar con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él nos recuerda. Acuérdense que un animal no tiene alma espiritual, no tiene inteligencia ni tiene voluntad. Entonces, si el perro nos recuerda, es por decir que tiene memoria, porque nosotros recordamos con la memoria. Y si el perro no tiene alma espiritual, entonces quiere decir que la memoria es algo físico, material, ¿verdad? Lo mismo pasa con el lorito que habla, ¿no? El lorito no puede pensar porque no tiene alma espiritual, no puede razonar. ¿Pero por qué repite? ¿Por qué repite? Porque aprendió y escuchó, entró por su oído esas palabras que él repite. Entonces, ¿dónde las grabó? En la memoria. ¿Ok? Entonces, la memoria es un sentido interno. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el hombre? Como nosotros sabemos, el hombre pecó y perdió la gracia de Dios. Y en el alma, en el centro del alma, como le decía, el alma que es la sustancia, ¿verdad? En el centro del alma, el hombre nace con la herida, con el sello, perdón, del pecado original. Como ustedes saben, el pecado original no es un acto que yo haya cometido, un error que haya cometido, no. Es un sello que traemos desde el nacimiento, heredado de nuestro padre, de Adán y Eva. Ese sello lo tenemos ahí en el alma. Y la herida del pecado original, el sello del pecado original, y luego esa herida, ese sello nos hiere. Y nos hiere de 7 formas diferentes, ¿no? Soberbiamente, iracundamente, envidiosamente, perezosamente, gulosamente, lujuriosamente. Son 7 pecados capitales, ¿verdad? Los 7 pecados capitales no es otra cosa que las 7 tendencias al mal, que son el fruto de la herida del pecado original. Entonces, cuando nosotros nos bautizan, ¿qué pasa? Comienza la vida sobrenatural. Nosotros nacimos naturalmente heridos, aunque en inicio no debía haber sido así. Yo he escuchado gente que dice que el hombre por naturaleza es malo, tiende al mal. No, por naturaleza no. Cuando Dios creó a Adán y Eva, eran buenos, no tenían la tendencia al mal. No tenían soberbia, ni ira, ni envidia, ni avaricia, ni pereza, ni gula, ni lujuria. No tenían eso, ellos tenían paz, amor, ellos estaban en armonía, ¿verdad? Dios creó al hombre bueno. Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no podía ser creado malo. Si el hombre es imagen de Dios y semejante a Dios, entonces, y Dios es bueno, y Dios es paz y amor y armonía, el hombre estaba creado así. Pero por el pecado original, como que la tendencia al mal viene a ser secundariamente como una tendencia al mal, ¿sí? Y ya sí decimos que somos malos por naturaleza, pero no original, sino consecuencia del pecado original, ¿ok? No originalmente como Dios creó al hombre. Entonces, cuando nos bautizan, ¿qué pasa? Ese sello que tenemos en lo profundo del alma, que como les dije es una sustancia, se borra. Por eso ustedes ven que la materia del bautismo es el agua, porque el agua limpia, lava, ¿verdad? Entonces, el agua, cuando te bautizan y te echan el agua, cuando el Padre dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el agua borra. El agua es la materia, el símbolo externo, pero realmente el agua viva, con el agua viva espiritualmente se borra ese sello del pecado original. Y Dios pone una cosa que se llama la gracia santificante en el centro del alma, ¿ok? Pero la gracia se nos dota, y ahí comienza la vida sobrenatural. Se nos da como una semilla, como un germen que tiene que desarrollarse. La palabra gracia significa amistad. Pasamos a ser de enemigos de Dios a amigos de Dios. Pasamos a ser de herederos del infierno en potencia a ser ciudadanos del cielo, pero en potencia, ¿verdad? Pero esa gracia se tiene que desarrollar. Recuerden, la gracia va directamente al alma. Pero acuérdense que el alma, como les decía, tiene 2 potencias espirituales, la inteligencia y la voluntad.
Entonces, para que, asimismo, como el alma necesita dos potencias para actuar, también la gracia necesita unas virtudes. Virtudes infusas que se nos dieron en el bautismo junto con la gracia. Virtudes infusas porque no nacimos con ellas, se nos infundieron en el bautismo. Sobrenaturales porque vienen de Dios, vienen de arriba. La vida sobrenatural viene sobre la vida natural, no para eliminarla, sino para elevarla. Entonces, en la inteligencia se nos deposita la fe. En la inteligencia se deposita en el sacramento del bautismo la fe como virtud teologal, para que creamos en Dios. Y en la voluntad, potencia afectiva. La voluntad es potencia afectiva porque con ella amamos, damos afecto, ¿verdad? Y recibimos afecto también. Se nos pone las dos virtudes teologales que faltan, la esperanza y la caridad o el amor, ¿verdad? Luego vienen las virtudes morales, que son otra parte del organismo sobrenatural que se nos dio en el bautismo, que son, en primer lugar, la prudencia, que es depositada en la inteligencia del hombre, junto con la fe. Yo creo con la inteligencia, tengo fe con la inteligencia y soy prudente con la inteligencia. Son virtudes intelectivas, porque van en la parte del intelecto del hombre, ¿no? Del alma espiritual del hombre, en la potencia intelectiva. Y las otras virtudes, las virtudes morales, que son la prudencia, viene la justicia y la fortaleza, van en la voluntad. La justicia y la fortaleza van a la voluntad junto con la caridad y la esperanza. Y la virtud de la templanza dicen que está entre el quicio, o sea, como en donde se une el alma con el cuerpo, el espíritu con el cuerpo, allí, porque la templanza busca regir o regular las dos concupiscencias, que es la gula y la lujuria, ¿verdad? Bueno, después de ese organismo natural, después de las virtudes, tanto teologales como morales, que son 7 entre las dos, vienen los famosos 7 dones del Espíritu Santo, a saber, los 4 intelectivos, o sea, que van a la inteligencia humana: la sabiduría, el entendimiento, el consejo y la ciencia, o conocimiento, como se dice también. Y los otros 3 dones son afectivos, que son la piedad, temor de Dios y fortaleza. Y hay una coincidencia aquí, que hay una virtud moral que se llama fortaleza, pero también hay un don, ¿verdad? Y corona el organismo sobrenatural, la vida sobrenatural que nos dieron en el bautismo, la corona con lo más grande que Dios nos ha dado a nosotros, que es la presencia de las 3 personas dentro del alma, la inhabitación de las 3 personas dentro del alma, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se nos dan en el alma, ¿sí? Junto con la gracia santificante que nos hace amigos de Dios y nos quiere llevar a la santidad, junto con las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, junto con las virtudes morales, prudencia, justicia y fortaleza, junto con los 7 dones del Espíritu Santo. En lo más profundo del alma, dice Santa Teresa de Jesús, está su majestad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la gracia más grande que Dios nos ha dado, porque el mismo Dios se nos dona a Él mismo en el sacramento del bautismo. Entonces, son las 3 personas, es una gracia increada, porque la gracia santificante Dios la crea para tener amistad con nosotros. Las virtudes Dios las crea, son criaturas, ¿no? Pero las 3 personas son Dios, la inhabitación de la Trinidad Santísima en nuestra alma. Es una gracia increada, divina, vale más que todo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros junto con Dios? Miren esto, qué bonito. Dios es extraordinario, es algo espectacular. Dios quiso venir a nuestra alma, a morar dentro de nosotros, para junto con nosotros, con nuestra cooperación, nos santifiquemos. Y Dios es quien toma la iniciativa en nuestra santidad. Porque como dice San Juan de la Cruz, el hombre es incapaz de ver su miseria y de entender que necesita sanarse y santificarse, pero Dios sí lo sabe. Y Dios a través de la vida comienza a darle al hombre ideas y luces para que el hombre avance en la santidad. Le hace ver primero su miseria, su pecado, para que el hombre trate de subsanar eso, ¿no? ¿Y cómo se subsana eso? Desarrollando la fe, la esperanza y la caridad. Las 3 virtudes teologales, que son las que se llaman teologales, pero son las que nos unen con Dios. El desarrollo de las virtudes morales, prudencia, justicia, templanza y fortaleza, que son las que regulan nuestra vida temporal aquí, nuestra vida material, la relación con el prójimo, con mi propio cuerpo, ¿sí? Para que las virtudes teologales me unen directamente con Dios. Las morales no me unen directamente con Dios, pero están buscando que me impiden que me desune con Dios. Son como una barrera para que eso no pasen las dardos del enemigo o mi propia debilidad.
no me unen directamente con Dios, pero impiden que me desuna con Dios, ¿ok? Por ejemplo, cuando tengo una tentación sexual, y yo oro a Dios que me actúe en mí la templanza, no la fortaleza, sino es la templanza. Entonces actúa la templanza y para que yo supere esa tentación, ¿sí? No me unió directamente con Dios, pero impidió que pecara y me desuniera de Dios, ¿sí? Y luego están los dones del Espíritu Santo que no actúan al humano. Las virtudes yo mismo las puedo actuar, Dios me las dio en mis manos para que yo las actúe, pero los dones los actúa el Espíritu Santo, la Trinidad Santísima, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a explicar en el otro programa cuando hablemos del desarrollo del organismo sobrenatural. Vamos a dar hasta aquí y vamos a que nos quedemos meditando y agradeciéndole a Dios esta vida sobrenatural que nos dio en el bautismo y esa inhabitación de Dios en nuestra alma, que es lo que más vale. Los santos, cuando pensaban en eso, lloraban de alegría, sabiendo que Dios había querido estar en su alma. Y entonces nosotros tenemos que desarrollar cuidadosamente esa relación con las tres personas divinas. Ahí fue donde Lutero y los protestantes se equivocaron diciendo que la santificación, la salvación es externa. No. La única santificación posible es a través de la gracia santificante, el desarrollo de las virtudes teologales y morales, y los dones elevan las virtudes a un nivel superior que el hombre por sí mismo no lo puede hacer, y con la inhabitación de Dios. Tener una amistad formal con Dios, eso es que Dios esté en tu alma. Y Él comienza un diálogo contigo y te va insinuando y te va ayudando y te va iluminando para que tú desarrolles la virtud. Dios contigo, Dios en tu alma y tú comienzan a ponerse de acuerdo para que desarrollemos la fe en los momentos difíciles, la esperanza en el momento de espera, ¿no? La caridad, cuando alguien no me amó para que yo lo ame. La prudencia, la justicia, la fortaleza para no desunirme de Dios y así. Entonces yo voy poco a poco. Cada vez que yo desarrollo la virtud, la gracia santificante en el alma va desarrollándose. Y eso es lo más grande, alcanzo la santidad, ¿verdad? De eso casi no se habla en la iglesia, pero eso es lo más importante. Vamos a dejarlo hasta aquí. En el próximo programa vamos a ver cómo se desarrolla el organismo sobrenatural. Y vamos a tener varios programas semanales donde vamos a ver cuáles son los 3 medios primarios de santificación: la vida de oración, la práctica de las virtudes y los sacramentos. Vamos a hablar de la gracia actual. ¿Qué es la gracia actual? ¿Verdad? Precisamente la gracia actual es esa conversación que Dios me da a mí para que yo ponga en marcha el organismo sobrenatural, lo desarrolle. Vamos a hablar lo que son la mortificación de los sentidos externos, como dije, vista, gusto, olfato, tacto, y los sentidos internos. Y no olvidemos, tenemos que tener estos conceptos claros. Sentido se refiere a algo material, los 5 sentidos externos que tenemos y los 4 internos. Potencia se refiere a algo espiritual, la voluntad y el entendimiento unidas al alma, ¿verdad? Y virtudes son lo que Dios me dio, virtudes sobrenaturales en este caso, lo que Dios me dio y me fundió en el bautismo para que yo me santifique, ¿verdad? Y Dios es quien habita en mi alma. Vamos a hablar de todo eso más adelante en otros programas. Vamos a detenernos mucho en la vida de oración, en los sacramentos. Vamos a ver que los sacramentos son medios de santificación, la práctica de las virtudes y la vida de oración, ¿verdad? Vamos a desarrollar eso poco a poco, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta, bueno, si yo tengo en mi vida un organismo sobrenatural, mi vida cotidiana, ¿qué hago? ¿Qué obras hago ya? Más yo, ¿obras naturales o sobrenaturales? Por ejemplo, si alguien me criticó y yo reacciono criticándolo también, es un acto natural. O sea, natural en cuanto a que mi naturaleza pecadora reaccionó y me dejó llevar de la herida y reaccioné con soberbia, ¿verdad? Con venganza. Pero si esa persona que habló mal de mí, yo cuando tengo la oportunidad, hablé bien de ella, ese fue un acto sobrenatural, ¿verdad? Porque lo natural es que yo hable mal de ella, ¿verdad? Lo sobrenatural es que yo responda como Dios es, como Dios respondería sobrenaturalmente. Y por eso que la gente no se santifica, porque no sabe cómo es. Y tenemos que llenar nuestra vida de actos sobrenaturales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando todo me sale mal y yo pedí a Dios que me ayudara con esto y la cosa no se dio y fue peor, fe. Y digo, Señor, hágase tu voluntad, seguro esto no me convenía y me abandono en ti. Esperanza, ¿verdad? Y entonces, porque creo y espero, sigo amando a Dios, sigo orando, sigo sirviéndole, ¿verdad? Sigo amando al prójimo a pesar de que a mí todo me está saliendo mal.
respondo sobrenaturalmente a esa prueba. Cuando respondo natural, reniego de Dios. Tú no me ayudas, tú no me amas, ¿cómo es posible? Yo te sirvo. Y comienzo a cogerlo con los demás. Reaccioné naturalmente. Y así, de todo eso vamos a verlo más adelante. Bueno, entonces dejémoslo hasta aquí. Y en la otra semana, seguiremos adelante. Que Dios los bendiga. Saludos.